Estos que ves son nuestros relojes deportivos. El de Esther, un Polar y el mío. Un tonto. Y estas son las gráficas del entrenamiento de la Pinoleric Trail del domingo. Los datos del Polar, los datos del tonto. ¿En qué se diferencia? Son exactos porque los pusimos en el mismo punto, en el puntito verde los abrimos, los iniciamos los dos y en el puntito rojo los terminamos los dos. Y este piquito aquí, que está en los dos... ¿Fue donde te perdiste? Sí, la pequeña Me pérdida. hiciste bajar para volver a subir. Exacto. ¿Por qué te contamos esto? Porque cuando Esther ya en Reyes adquirió su relojito deportivo, bueno, en Reyes no, después, ¿no? Después de Reyes en las rebajas. Después de Reyes las rebajas, su Polar, un amigo suscriptor del canal nos dijo, oye, podrían hacer una comparativa. Y ya habíamos hecho varios entrenamientos juntos, con el mismo tiempo, los mismos recorridos. Pero es que este domingo, en el entrenamiento del Pinoleric Trail, que te lo enlazaré por aquí arriba, debería estar saliendo, los resultados de ambos relojes diferían en 1,5 kilómetros. O sea, en 11 kilómetros 700, que es la distancia oficial del trail, realmente nosotros no hicimos exactamente porque nos faltó 500 metros alrededor del museo y además nos perdimos 400 metros, 200 ida y 200 vueltas, pero sí hicimos exactamente el mismo recorrido en el mismo tiempo, los activamos a la vez y los paramos a la vez. La diferencia de distancia de las medidas del GPS entre el Polar y el TomTom es de 1,5 kilómetros, casi 1,5 kilómetros. El Polar marca unos 10.300, 10.400, te pondré sobreimpresos los datos, aquí ya los estás viendo, esos son los datos del Polar, y unos 12 kilómetros y pico del TomTom, que es el reloj que yo uso, que lo estarás viendo sobreimpreso ahora. Te dejamos con cómo lo vivimos ese día, sorprendidos, y cómo según avanzaba el entrenamiento... ¿Y llevamos? ¿Qué mierda llevamos? 800 metros. Y 11 minutos. No, sí, 700 metros. En los primeros 2 kilómetros ya había unos 500 metros, 600 de diferencia. Vamos a ponerlo juntos, fírmalo, a ver. Fírmalo. Pero es que según avanzaba el entrenamiento, la diferencia de distancia cada vez era mayor. Diferencia, ¿no? El Polar dice 1.570. No, el Polar dice 1.36. 1.36 y el tonto dice 1.570. ¿Qué coño es esto? Y los pusimos al mismo tiempo. No decimos que el Polar se equivoque, no decimos que el TomTom se equivoque, pero dejamos constancia de cómo ambos relojes marcan datos muy dispares. El subidón. Joder. 2 kilómetros me marca a mí. ¿Cuánto? 2 kilómetros. No, 1.600 a ti. Joder, son 400 metros de diferencia. Si te elevas tanto... Es que no puedo estar todo el ratito agachada, mijo, mientras tú estás sentadito tan comodín. ¿Eh? Bueno, eso te dejamos Y encima con... después de venir de entrenar, ¿qué quieres? ¿Que esté agachada todo el rato? Claro, ¿Qué, de verdad? deberías estar haciendo una sentadilla. Sí, hombre, no he hecho yo hoy. Bueno, te dejamos con la anécdota del domingo del entrenamiento, dejamos a tu juicio las opiniones, te pedimos que las compartas en los comentarios, qué opinas de este caso, esta diferencia. Sabemos que todos los relojes y todos los aparatos que funcionen por GPS lo que miden es posiciones y luego calculan las distancias entre una posición y otra. Algunos sistemas, si las posiciones es a través de una vía conocida, calculan el recorrido de la vía y otros calculan distancias rectas. Y de ahí muchas veces las diferencias. Pero una diferencia tan grande... ¿No será que tú has traspasado espacio-tiempo y volvías? Sí, claro. Traspasé el espacio-tiempo, corrí más y volví 1 kilómetro más. Suponemos que esta diferencia tan grande puede tener que ver con el hecho de que la ruta sube mucho en altitud en poca distancia y que ahí los cálculos de los distintos software de las distintas marcas
¿Ves? Ahora tiene la culpa el informático. El que hizo el software de cálculo entre esta posición, no tuvo en cuenta la altitud o algo así y... Mira que despiden al informático o del tonto o del polar, no sé. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál despedirían? ¿El del polar o del tonto? Alguno. Porque yo creo que el que más se acercó a la distancia real fue el tuyo, el polar. Se acabó esta primera subida. Llegamos a... acabó los primeros 2 kilómetros de subida. Se supone que los primeros 2 kilómetros es el primer avituallamiento de agua. ¿Aquí? Sí. Pues entonces aquí. Y el polar me dice que solo llevo unos 600, no entiendo nada. Que te quede claro. La Pinoleri trae porque le estamos quitando ya 500 metros así de entrada. Y el reloj hay que ponerlo, por cierto. Venga, pues entonces... Empieza, el Pinoleri trae empieza donde dejamos el coche. Empieza hacia el otro lado. Baja el asfalto hasta la parte de abajo del museo y sube por aquí, por ese asfalto. Vale, eso ya son 500 No metros. entiendo nada. Y el tuyo pone 2. O sea, ¿qué coño es esto? Lo voy a devolver. Yo creo que ese fue el que más se acercó. Por lo menos a la distancia oficiales el que más se acercaba era el polar. En fin, les dejamos con la anécdota del reloj. Ya llevo grabando 4 minutos y pico, voy a tener que cortar un montón. Claro, porque te puedes hablar como un loco. Esto es lo que pasó el domingo. Quedan 2 kilómetros. 2 kilómetros queda. ¿2? Kilómetros. ¿Qué va? ¿Qué más? ¿Más? Yo tengo 7. Pues 3 kilómetros queda. No, son 11 y pico, ¿no? Ah, es verdad, 4. Casi 5. Vamos. ¿Y qué pasó con los relojes? ¿Con el polar y el tonto? Yo qué sé. Mientras el polar me daba 2 kilómetros, a ti te sumaba 1. No, al revés, el mío siempre daba más. A eso. La diferencia acumulada al final fue que a mí me dio 12 kilómetros y a ti te dio No recuerdo cuánto me dio. 10 con algo. Sí. 10 y medio, algo así. Es decir, 1,5 kilómetros de diferencia acumulado en todo el recorrido. Al principio, a los 2 kilómetros, teníamos una diferencia de 300 metros. Pero al final, la diferencia que se acumuló de los dos relojes es de casi 1,5 kilómetros. Una buena diferencia. Absoluta. Absolutamente. Vamos. Teniendo en cuenta que la distancia oficial es 11,700. Pues no sé si era 11 o 11,700, no estoy segura, ¿eh? Si lo hubiéramos hecho con el fiquito que nos faltó de asfalto alrededor del museo etnográfico, a mí me hubiera dado 12,500, o sea, me hubiese dado mucho más y a ti te hubiera dado menos. No sé. De verdad que como nos paramos también un par de veces en algunos sitios, en algunos nos perdimos, bajamos 200 verdad. metros, volvimos a subir otros 200 metros porque nos habíamos perdido. Pues ahí, yo qué sé. Eso es lo que pasó el domingo, lo que acabas de ver, y eso es solo para que Esther haga, para que tape el agujerito. Es que el cachondeo ya lleva mucho rato, ¿sabes? Pero es que ya deberías haberlo aprendido. Ya deberías haberlo aprendido. A ver, no me pongo las gafas. A ver, cierra el vídeo, di adiós, pum, y tapa. A la primera. Venga, di. Es puñetero el tío. No, pero solo haz que la gente se va a aburrir. Mira, ¿sabes qué? Mira, la mejor manera de tapar el agujero es con las dos manos.